Bueno, vamos a trabajar ahora el concepto de pureza, ¿sí? Acá les doy una definición, simplemente aclarando que la pureza tiene que ver con el estado en el que se encuentran los reactivos, ¿sí? La pureza va a ser propia de cada reactivo, ¿sí? Cuando hablemos siempre de pureza, va a ser específicamente para el reactivo a la que se le hace referencia. Solamente ese reactivo. Y cuando decimos pureza, como la misma palabra lo indica, tiene que ver con que hay sustancias que, la mayoría en realidad, que no se encuentran en estado puro, sino que se encuentran, por así decirlo, acompañadas de otras sustancias a las que vamos a llamar impurezas. Entonces, cuando los hacemos reaccionar a estas muestras, solamente va a reaccionar la parte correspondiente a la parte pura. El resto no va a participar de la reacción. Por lo tanto, tenemos que conocer y tenemos que calcular cuál va a ser la parte pura que va a reaccionar de la muestra o de los reactivos, porque solamente va a ser eso lo que va a reaccionar. Yo acá hice como un esquema, un dibujito, lo presento, en el cual tengo una muestra entera y los dibujitos de naranjita vienen a ser como las impurezas. Bueno, fíjense que lo único que va a reaccionar sería la muestra pura, que sería la parte celeste. Y las otras partecitas, ¿sí?, que son bastantes, esas partecitas no van a reaccionar, ¿sí? Esto es simplemente para esquematizarlo un poco. Y un ejemplo les pongo acá. Si por ejemplo tengo una muestra de 200 gramos de una sustancia y sé que la misma presenta una pureza del 85%, ¿sí?, significa que cada 100 gramos, ¿sí?, 85 son puros. O, trabajándolo de una manera más práctica, y es como yo generalmente se los voy a dar en los ejemplos y en todas las resoluciones de los ejercicios que hagamos, significa que si el 100% de mi muestra son los 200 gramos, ¿sí?, el 85% a cuánto va a representar. Y nos da un total de 170 gramos, ¿sí? Quiere decir que los 170 gramos es la parte pura que va a reaccionar. El resto, los otros 30 gramos, son impurezas y no reaccionan, ¿sí? Por lo tanto, no van a formar productos. Si yo trabajara con los 200 gramos, me va a dar una cantidad de producto incorrecta, que en realidad no se va a poder formar, porque si esos 200 gramos no están en estado puro, no van a reaccionar en forma total para formar los productos, ¿sí? Por lo tanto, una vez que yo saco la pureza, trabajo simplemente con la parte pura, ¿sí? Esto es para pureza. Trabajamos con porcentaje. Y esta es la manera más práctica de trabajar, ¿sí? Pasamos a rendimiento. La diferencia, ¿sí?, del rendimiento es que el rendimiento afecta a los productos. A todos los productos. Dijimos que la pureza era específica de cada reactivo. O sea, si yo les hablo de la pureza de cierta sustancia, es propia de esa sustancia. No se la puedo calcular a los dos reactivos, no, solamente al reactivo al que hago referencia. En cambio, el rendimiento de la reacción afecta a todos los productos que haya en una reacción. A veces como producto en una reacción puede haber una sola sustancia, a veces son dos, como las sales, que tenemos la sal y el agua, o a veces hay más de dos productos. Hay reacciones que tienen más de dos productos. Bueno, en ese caso afecta a todos los productos. Y acá dice, el rendimiento de una reacción determina la cantidad de producto que se puede obtener en una reacción, ¿sí? Por eso vamos a hablar de dos rendimientos. Existe un rendimiento teórico que sería el ideal, o sea, sería el 100%, lo que yo esperaría obtener en condiciones perfectas. Y eso es lo que nos da, o lo que podemos extraer de la ecuación balanceada, ¿sí? Pero sin embargo, en la realidad hay un montón de factores que afectan al desarrollo normal de una reacción, ¿sí? En cualquier reacción, no sé, piensen cuando preparan una torta. Ustedes están preparando una torta, arman una receta y resulta que con los ingredientes que tienen, vamos a suponer que los pesamos exactamente todo, y la torta tiene que pesar 1 kilo. Pero cuando la terminamos de hacer, la torta pesa 980 gramos. Bueno, esos 20 gramos se pueden perder cuando revolví porque me quedó preparación en la cuchara, se puede haber perdido en forma de aire, se puede perder, no sé, de diferentes motivos, ¿sí? De diferentes formas. Cuando la desmoldé, que me quedó parte pegada en el molde, ¿sí? Entonces, todo eso sería como el rendimiento de la reacción. Son todos esos factores que hacen que el producto que se obtiene al final no sea la cantidad que yo esperaba.
Por supuesto, imagínense que en todo lo que son procesos industriales, procesos de laboratorio, siempre se trabaja para que el rendimiento sea el mejor posible, porque queremos el mejor rendimiento. Pero la realidad es que siempre el rendimiento se ve afectado por un montón de cuestiones. Entonces, también se va a trabajar con porcentaje. Yo acá puse un ejemplo. Para obtener cloruro de sodio, se utiliza una muestra de 90 gramos de hidróxido y cantidad suficiente de ácido. ¿Qué masa de sal se forma si la reacción se produce con el 85% de rendimiento? Y acá hago el planteo. Hago la ecuación balanceada, como siempre, y después planteo. Según la reacción, ¿sí? Si con 40 gramos de hidróxido se deberían obtener 58 de sal, que es el peso, son los pesos que saco de la ecuación, ¿sí? Con los 90 gramos que me da el ejercicio, ¿cuánto de sal debería obtener? Bueno, debería obtener, si ustedes hacen la cuenta, acá me falta un 1. Es 130,5 gramos de sal. Fíjense que me falta un 1. Eso sería lo que yo esperaría obtener si la reacción me sale divina, ¿sí? Pero la realidad entonces es que el rendimiento es del 85% en este caso. Entonces, ¿qué planteo? Bueno, si el 100% que yo esperaba obtener eran los 130,5 gramos de sal, el 85%, ¿cuánto será? Y acá obtengo el resultado, ¿sí? De la sal que tengo neta, ¿sí? Lo demás se perdió en el camino. Motivos pueden ser varios, pero se perdió. Entonces, este es el concepto de rendimiento. Ustedes acuérdense que la pureza es del reactivo específico al que me haga referencia, y el rendimiento es de todos los reactivos, de productos, perdón. Bien, y les doy acá un ejemplo en el que lo que hago es trabajar con pureza y con rendimiento, simplemente. Se hacen reaccionar 280 gramos de hidróxido de sodio, 78% puro, con ácido bromídrico. Considerando que la reacción se produce con el 83% de rendimiento, ¿qué masa de sal se formará? Tengo pureza y tengo rendimiento. En este caso, planteo la reacción balanceada y lo primero que hago, por supuesto, es sacar la pureza del reactivo. Si esta muestra corresponde al 100%, ¿sí? O sea, los 280 gramos son el 100%, bueno, el 78%, ¿qué masa de hidróxido de sodio será? Y acá obtengo la parte pura que va a reaccionar. Yo no puedo trabajar con los 280 gramos porque no están puros. Una vez que tengo la parte pura, bueno, ahí sí puedo relacionar mi reactivo con el producto. Y digo, si con 40 gramos de hidróxido, que es lo que pesa el hidróxido, ¿sí? Se obtendrían un mol de sal, pero directamente lo pongo en gramos porque me pide masa. Con 40 gramos entonces se obtiene 103 gramos de sal. Con los 218,40 gramos de hidróxido de sodio, ¿qué masa de sal se formará? ¿Sí? Siempre trabajando con la parte pura. Quiere decir que yo una vez que saqué la pureza, este dato lo descarto, ¿sí? Y esta es la masa de sal que se formaría en condiciones ideales. Pero como sabemos, esta reacción también tiene un rendimiento. Entonces lo que hago ahora es aplicar el rendimiento. Si el 100% de producto a obtener son 562,38 gramos de sal, ¿cuánto será el 83%? Y por supuesto me tienen que dar un valor menor, ¿sí? Bien, acá tienen un ejemplo entonces utilizando las dos cuestiones. Lo primero que hice fue calcular pureza y lo último rendimiento. Esto siempre considerando una reacción que la llevamos de reactivos hacia productos. ¿Por qué digo esto? Porque partimos del dato de un reactivo, ¿sí? Y calculamos cuánto es el producto. Más adelante vamos a ver qué pasa si yo parto del producto y les pregunto algo sobre el reactivo. Vamos a ver ahí cómo se trabaja con pureza y cómo se trabaja con rendimiento, ¿sí? Pero acá tienen el concepto de cada una de las dos variables que incorporamos ahora en este